Hola, en este video vas a aprender cómo poner una función anidada. Las funciones anidadas son aquellas que van una dentro de otra función, una función dentro de otra función. Por ejemplo, en el caso específico, que es el que vamos a ver el día de hoy, de una función sí anidada. Un sí dentro de otro sí. Entonces tenemos aquí una tabla de datos y voy a pasarme al caso que tenemos, que es el manual de la profesora Virginia Kakuri, que dice: se realizó una exposición de perros y se obtuvieron las siguientes posiciones. De acuerdo al resultado obtenido en la tabla, que es la que ya tenemos capturada, considerando los primeros 5 puestos, el valor del animal se incrementa de acuerdo a los siguientes parámetros. Y aquí tenemos 3 casos. Si obtuvo el primer lugar, ¿qué sucede con ese valor del animal? Si obtuvo el segundo o tercer lugar y si obtuvo el cuarto o el quinto lugar. Si tú observas, aquí tenemos 3 casos: 1, 2, 3. Cuando tú tienes más de 2 casos, desde ahí ya podemos nosotros predecir que vas a usar un sí condicional, pero un sí anidado, es decir, un sí dentro de otro sí. En el caso de que nada más hubiera habido 2 casos, 2 casos, con un sí era más que suficiente. ¿Por qué? Porque ibas a poner una condición: si se cumplía, sucedía algo, y si no se cumplía, bueno, hacías otra cosa. Pero en esta situación tú tienes 3 casos y vamos a ver cómo abordarlos. Hay diferentes formas de hacerlo, vamos a ver una de ellas. Entonces regresamos a nuestra tabla de datos y vamos a comenzar. Vamos a poner el signo igual. Acuérdate que estamos iniciando una función o una fórmula, en este caso es una función, y voy a poner la función que voy a utilizar, que es sí. Tú puedes escribir la función con mayúsculas, minúsculas, como tú necesites. Abro paréntesis, me dice aquí prueba lógica. Acuérdate que la prueba lógica viene siendo la condición, ¿vale? Entonces, ¿qué condición? Bueno, en base al resultado es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, voy a darle un clic aquí y me pone C2. Tú lo puedes teclear también. Entonces, acuérdate que la condición o la prueba lógica se forma de un valor, un dato, un operador relacional y otro dato con el que voy a comparar el dato 1. Entonces, este sería mi dato 1. En la celda C2, ¿qué contiene? Bueno, en este caso contiene 1. Y el primer caso va a ser si es igual a 1. ¿Sale? Me voy a regresar al manual y dice: si obtuvo, este es el primer caso, el valor, el primer lugar, entonces el valor del animal se va a duplicar. Y entonces me regreso aquí. Si esto es verdadero, coma, entonces lo que voy a hacer a este valor que tiene, acuérdate que solamente estamos usando referencias. Referencias es el nombre de la celda. No voy a poner 1500. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si el valor del animal llega a cambiar aquí, pues no se va a ver afectada mi fórmula. Entonces, en este caso tengo que decirle este valor del animal. Y acuérdate que es una referencia relativa. Ahora, a este valor lo voy a duplicar, lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque me está diciendo que se va a duplicar el valor. ¿Sale? En nuestra configuración regional en México estamos utilizando coma. En otros países de Latinoamérica, como lo es Argentina, por ejemplo, su configuración regional utiliza punto y coma. ¿Cómo saber eso? Muy fácil. Tú observa este cuadrito y aquí te dice coma o punto y coma. ¿Sale? Ok, y la configuración regional de tu computadora la puedes cambiar de tu sistema. Pero bueno, no tiene caso, tú usa la que tienes por default. Entonces, si fue verdad que fue primer lugar este labrador, esta raza obtuvo el primer lugar, entonces se va a duplicar su valor, Pero si es falso, que esto no fue verdad, entonces vienen 2 casos. ¿Cuáles son esos 2 casos? Me paso aquí. Si fue 2 o 3, o si fue 4 y 5. Ok, entonces si fue 2 o 3, lo puedo expresar de diferentes formas. Lo voy a expresar primero de una forma. Entonces, lo que voy a hacer es, si fue menor o igual a 3, ¿sale? Menor o igual a 3 significa que fue el 2 y el 3, por ejemplo. También hay quien
pudo decir que sea menor a 4. Y menor a 4 estás abarcando el 2 y el 3, ¿sale? Cualquiera de los dos es correcto. Aquí no hay ningún problema porque no vas a manejar decimales, ¿no? De decir 1.5, por ejemplo, el resultado, si no son números enteros. Entonces puedes poner cualquiera de las dos, sea este menor o igual a 3 o menor a 4. Voy a dejarle este. Si esto es verdad, pero antes aquí voy a poner un sí, paréntesis. Este es lo que se llamaría un sí anidado. Es un sí dentro de otro sí. Aquí no voy a poner el signo igual. El signo igual solamente es al inicio de mi función o mi fórmula completa, ¿sale? Si llego a poner otro igual, es que este igual está dentro de una condición y aquí está funcionando como operador relacional, ¿no? Estoy comparando si C2 es igual a 1, muy diferente a este igual. Bueno, entonces aquí tengo mi otra prueba lógica, ya cumplí con lo que necesito, que es un valor o un dato que voy a comparar contra otro dato gracias a un operador relacional. Pongo coma. Ahora me voy a concentrar en este sí. Si es menor a 4, entonces, según esto, dice, el valor se incrementa en 300. ¿Cuál valor? El valor del animal, que ya lo acabo de darle un clic o lo puedes teclear, más, y aquí voy a poner el operador aritmético del más 300, ¿sale? 300 pesos mexicanos, argentinos, los que se necesiten. Pongo coma, esto es si es verdad que fue menor a 4. Aquí te lo dice, valor sí verdadero. Pero si no fue verdad, si esta condición no se cumplió, entonces, pues lógicamente va a ser 4 o 5. Y entonces el valor se incrementa en 100. Entonces, este valor más 100. Cierro paréntesis. Observa, en rojo se cierra el primer sí. Vuelvo a cerrar el otro paréntesis de este sí. ¿Sale? Entonces tengo primero que cerrar de adentro hacia afuera el sí que está adentro y después el sí que está afuera. Observa que este sí completo se va a realizar cuando el valor sea falso, es decir, cuando la condición, esta condición haya sido falsa. ¿Por qué falsa? Porque acuérdense que el sí es una función lógica. Significa que se evalúa como verdadero o como falso. Si la condición es verdadera, si se cumple, entonces realiza esto. Si no se cumple, va a entrar a este sí. ¿Sale? Al no cumplirse, aquí estamos seguros que no llegó ningún 1, porque el 1 se hubiera quedado aquí. Entonces, bueno, a su vez, esta checa, si es menor a 4, 2 o 3, no llegó el 1 se hubiera quedado en esta parte, es un filtro. Entonces, al llegar aquí es que llegó un 2 o un 3, entonces le voy a incrementar su valor en 300. Pero si esto no fue verdad, bueno, podemos decir que fue un 5 y entonces su valor se incrementa en 100 pesos. Entonces le damos Enter y me dice que, bueno, ahora este labrador ya no vale 1500, vale 3000. Tomo controlador de relleno. Acuérdate que el controlador de relleno está en la parte inferior derecha. Es este cuadrito. Mi cursor se convierte en una cruz negra y arrastro hacia abajo o doy doble clic. Y entonces, por ejemplo, este que también quedó en primer lugar, ahora vale 3400. Este que quedó en segundo lugar solamente le va a incrementar 300 pesos y tú sumas 1900 más 300, son 2200. Este que quedó en tercero le sumó 300 pesos. Este que quedó en cuarto, bueno, entonces al quedar en cuarto nada más le va a incrementar, según esto, 100 pesos. Observa, si quedó en cuarto o en quinto lugar, solo 100 pesos. Y entonces de 1400 sube a 1500 y de 1300 a 1400. Si yo llego a cambiar este valor aquí, por ejemplo, ya no es el primer lugar, es quinto, entonces voy a dar Enter. Mi fórmula me dice ahora que el resultado sería 1600. ¿Por qué razón? Porque de 1500 solo va a subir 100 pesos. Lo regreso. Y entonces, bueno, al usar referencias, eso es lo ideal. Entonces presiono F2 y puedo observar mi función, ¿sale?
Cualquier duda, sabes que nos puedes contactar a nuestras redes sociales y esperamos que esto haya sido de utilidad para ti.